Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y arrancamos otra semana por delante interesante en los mercados financieros después de pues una semana pasada con ciertos cambios, ¿no? Hemos podido ver cómo esa inflación repuntaba, ¿no? en Estados Unidos el pasado mes en este caso no, el pasado mes de enero y el cierre del viernes veíamos como el índice de precios del productor volvió a superar las estimaciones, metiendo nuevamente presiones inflacionistas, tanto el dato anual como el dato mensual de enero. Así que bueno, esto se tradujo en cierre de posiciones, bueno, en este caso no, posicionamiento bajista en el mercado de futuro. Wall Street también cerraba en negativo y bueno, las bolsas de Europa pues se mantienen en ligeras ganancias, ¿no? Es decir, en ligeras zonas de resistencia. Esta semana va a ser también bastante importante, más que nada pues por resultados empresariales en Estados Unidos, también aquí en Europa. Pues bueno, muchas empresas comienzan también a arrojar sus cuentas y como siempre hacemos, lo trasladamos a lo que es la newsletter, que también tengo el enorme placer de hacer y si quieren recibirla pues de manera, ¿no? Gratuita pueden registrarse, ¿no? en el enlace que les dejan mis compañeros en la descripción y bueno, recibirán esto cada viernes de pues, bueno, un resumen semanal y lo que esperamos de cara a la próxima semana. Así que aquí pueden ver que hoy, lunes 19, no tenemos datos de referencia ni tampoco resultados empresariales porque es el Día de los Presidentes en Estados Unidos y el Día de la Familia en Canadá. Por tanto, tanto Canadá como Estados Unidos están cerrados y únicamente están trabajando en el mercado de futuro, ¿no? Que estamos viendo, pues bueno, ligeros descensos a ambos lados del Atlántico. Ya mañana martes, pues bueno, tampoco tenemos resultados de gran impacto, sí tenemos resultados medios, pero no los considero muy relevantes y ya comenzamos a tener un poquito más de resultados empresariales, como es el caso de Palo Alto Networks, Walmart y aquí en España en Agas. Pero el miércoles llegan, ¿no? Esos resultados de una empresa que está prácticamente en máximos históricos y sigue tirando mucho en el mercado tecnológico, como es el caso de Nvidia y también tendríamos Rivian, ¿de acuerdo? Y en cuanto a macro, este es uno de los o de las citas de la semana, en especial esas actas de la reunión, de la última reunión de la Reserva Federal, donde, bueno, veremos si nos dan algunas pistas sobre recortes de tipos de interés, pero también estos últimos resultados de inflación, también el que veíamos de índices de precios productor a falta de lo que ocurra con el precio de gastos de consumo, el PCE, que creo, si no recuerdo mal, que es el próximo día 29 de este mes de febrero. El jueves, bueno, pues ya tenemos un poquito más de macro aquí en Europa con los PMI manufactureros preliminares, el IPC de la zona euro y después, pues como es de esperar, como cada jueves, las peticiones por subsidio de desempleo en Estados Unidos, los PMI manufactureros y de servicios y las ventas de viviendas de segunda mano. Algo que recalcar también es que la semana pasada la construcción de viviendas nuevas caía un 14% en Estados Unidos. Esto también es un indicio, de acuerdo, bastante interesante. Y como hoy es festivo, normalmente los inventarios son cada miércoles, pero se retrasa al jueves. Y finalmente el viernes pues tenemos resultados de Warner Bros. También es festivo en Japón, pero importante también el dato del PIB de Alemania, una situación económica que tenemos aquí en la primera economía de la zona euro bastante compleja. Se me olvidaba mencionar que datos interesantes tendríamos Moderna, Nikola y después el jueves en España Iberdrola, Telefónica y Repsol, grandes empresas del selectivo que, bueno, veremos esas perspectivas que tienen de cara a este primer semestre o este año 2024. Así que bueno, nos vamos a meter ya después de un mini resumen en los mercados, ver un poquito cómo se encuentra, pues en este caso, ¿no? La situación. Hoy ya les digo que con un volumen un poquito más bajo del normal y veíamos, ¿no? Fíjense, estamos como siempre en gráficos diarios, el pasado martes, ¿no? Con esas referencias, fíjense el pico del índice de volatilidad, cómo superaba pues todo el rango que tenemos aquí y vamos a eliminar este de abajo.
¿vale? Ya lo vamos a quitar porque no nos va a servir de mucho y este sí nos va a dar pues una mayor referencia ya en cuanto a estructura. Seguimos manteniendo un nivel en el cual la inflación, la volatilidad va por pico, ¿no? Es decir, no nos genera de momento una volatilidad extremadamente alta, pero este indicio de, pues bueno, esos datos de inflación, ese, vamos a llamar, miedo a presiones o a nuevas presiones inflacionistas creó mucho revuelo. En la parte baja sigue estando por debajo el soporte de los $14 y por la parte superior esos 16, 15,50 de referencia a nivel de resistencia. Por tanto, ahora lo mantenemos en torno a los 15. Veremos si sigue, pues de momento, negociando por debajo de esa situación, porque fíjense aquí que vuelve a introducirse por debajo de esta ligera, ¿no? Directriz bueno, que viene uniendo los últimos máximos decrecientes desde el pasado mes de diciembre. Así que por ahora, bastante tranquilidad. En cuanto a mercado americano, ya nos metemos en el caso en este caso, del Dow Jones. Fíjense que lo mismo, el pasado martes mucha volatilidad, caía con fuerza, el mercado perdía la referencia de esos 38.500, pero tanto miércoles como jueves, el viernes cerraba con ligeros descensos, volvía a rebotar a instaurarse cerca de esos máximos históricos. Así que por el momento podríamos trasladar aquí ahora a los mínimos que nos ha dejado el Dow Jones. Sigue el mercado pues con compras, ¿no? Es decir, no nos ha perdido, no nos ha realizado un cierre diario por debajo de los niveles mencionados. Así que de momento esta semana vamos a prestarle atención a esos 38.500 y sobre todo a los 38.100, que son los mínimos que nos dejaba el pasado martes. Misma situación para el S&P. Fíjense que aquí ya lo teníamos marcado, esa zona de los 4.900 puntos, no nos ha roto nada, ¿vale? Básicamente, pues bueno, fue una fase de liquidación, era normal que se sacudiese un poquito el árbol, lo he mencionado pues en informes y también en mis redes sociales, donde, bueno, al final tenemos ahí bastante más actividad, pero fíjense, ¿no? Aquí pues va creando esos mínimos crecientes y por el momento, mientras no nos cierre por debajo de los 4.900, pues seguimos viendo una especie de escalera, ¿no? Los 5.000 van a seguir siendo también referencia clave y por ahora vamos a ver cómo sigue desencadenándose hoy el mercado de futuro. Mercado tecnológico sí ha tenido mayor reacción. Fíjense que el martes la misma vela, básicamente, que el resto de índices americanos, recuperaba tanto miércoles como jueves, y el viernes el más que reflejaba esos descensos era en este caso el Nasdaq, ¿no? Hoy está pues ligeramente por esos 17.700 puntos, porque un mercado de futuros está pues también ligeramente rebotando en torno a esos 17.780, pero clave va a ser esta directriz, ¿de acuerdo? Vamos a trasladar esta línea aquí, ¿vale? Porque pese a que haya muchas líneas, la clave para mí está sobre todo en este rango, ¿no? Es decir, en esos 17.500 que vuelve a frenarse, se frenaba también el pasado arranque del mes de febrero, y por ahora, si nos quiebra esa zona con fuerza de los 17.500 puntos, hay que prestarle mucha atención porque, bueno, podría ya acelerarse y abrir un escenario a los 17.000 puntos, que sería el siguiente punto, ¿vale? Que lo tendríamos aquí como nivel de soporte, ¿de acuerdo? Y por último, en el caso del Russell, pues sí es verdad que caía con fuerza las empresas, ¿no? Aquí de pequeña y mediana capitalización, fíjense, con una violencia tremenda. De hecho, era el peor índice que caía en Wall Street, cayendo cerca de un 4%. Y lo mismo escenario, tanto miércoles como jueves volvía a rebotar e incluso nos rompía los máximos para el viernes cerrar ligeramente por debajo de los 2.050, que ahora vamos a copiar esta línea de aquí, nos va a servir como nivel de resistencia. Así que, en modo de resumen, las bolsas americanas se mantienen en esos niveles de resistencia. Veremos cómo sigue desencadenándose esta semana y también pues esas actas de la FED, lo que nos trasladan, ¿de acuerdo? Nos cambiamos aquí a Europa, una situación en Europa que tampoco ha cambiado mucho. Fíjense que en este caso el DAX 40 pues sigue por encima de esos 17.000. El martes caía y pues bueno, fue una pequeña maniobra pues para liquidar seguramente todas estas posiciones aquí, ¿de acuerdo? De
básicamente zonas de liquidez. Fíjense, la zona de los 16.840 tendríamos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sesiones, ¿vale? Es decir, después de 8 días prácticamente un rango lateral muy estrecho, liquidaba la parte inferior y volvían a recuperar e incluso superaba zona de máximo, ¿vale? Así que de momento ahora la clave va a estar en el retorno nuevamente por debajo de la zona de los 17.000 o si nos hace un retroceso, testea y vuelve a buscar impulso, ¿de acuerdo? Por encima de los 17.200 puntos. En el caso del Eurostock, pues bueno, una manera similar, pero sin cambiar tampoco la estructura. Aquí, bueno, podríamos trasladar esta especie, ¿vale? Simplemente pues para ver esos últimos mínimos crecientes que viene desde mediados del pasado mes de enero, zona de 4.750 puntos clave, así que esta directriz va a ser importante y sobre todo, pues bueno, los mínimos que nos dejaba, obviamente, como me estoy repitiendo mucho, pero ha sido así la estructura básicamente de toda la renta variable de esos 4.650 puntos, esos mínimos del pasado martes. En el caso del FTSE, pues bueno, sí es verdad que reflejaba un mejor movimiento. La zona o la situación de Reino Unido, pues ya sabemos cómo es, está pues, prácticamente en una recesión técnica, pero el mercado ha rebotado nuevamente rechazando los 7.400 puntos y ligeramente volviendo a esa zona de los 7.500. Así que de momento nos ha roto, fíjense, en 3 velas diarias las últimas 8 o 10 sesiones. Así que por ahora veremos si sigue conquistando esos 7.700 puntos porque la estructura lateralizada sigue intacta dentro del FTSE 100. En el caso del CAC 40, bueno, pues también no, sigue sosteniendo los 7.600 puntos. Veíamos, pues bueno, un impulso, una zona de lateral donde realmente podríamos haber tenido una pequeña reacumulación pues para testear, como es lógico, la zona alta. Tocaba 7.800 puntos y vuelve a recular en la mañana de hoy. La clave va a estar en la pérdida de los 7.700 puntos, ¿de acuerdo? Aquí pues veremos si hay demanda suficiente pues, para volver a ejercer un posible nuevo impulso alcista o de lo contrario pues volverá a introducirse en el pequeño lateral con soporte 7.600. Ahora, si quiebra el segundo escenario posible, esos 7.600, pues ya se abriría un escenario bajista a zona de 7.400, 7.450 puntos. Y por último, en cuanto a índices, en el caso de nuestro IBEX, bueno, pues hoy viene nuevamente rebotando. Fíjense que la tendencia sigue siendo una fase lateral bajista correctiva, máximos decrecientes, resistencia a zona de los 10.100, porque era esta última parte de finales e inicio de este mes de febrero, soporte 9.800 y en base a lo que vaya ocurriendo, ¿de acuerdo?, con el mercado, especialmente sector bancario y de eléctricas, que, pues bueno, como bien sabemos, sigue teniendo bastante peso en el selectivo. Así que por ahora, mucha atención a los 9.800. No descartamos, en este caso, posible retorno a los 10.000, pero por ahora con cierta presión en el caso del IBEX 35. Bueno, cambiando de tercio, la situación del dólar, pues como era de esperar, mucho rebote el pasado martes y fue desacelerándose nuevamente con el paso de la semana, ¿no? Pues miércoles, jueves, viernes, de hecho, el viernes intentaba romper nuevamente y situarse por encima de 104 unidades, pero ha ido desinflándose. No obstante, como nivel interesante o situación, fíjense que sigue dentro de este impulso o este pullback largo de fase, después de una fase correctiva muy amplia, ya ha recuperado parte, ¿no?, de este retroceso y si tomamos de referencia este punto de aquí, si tiramos otro Fibonacci, fíjense que ya ha superado, ¿vale? Ligeramente se está apoyando ahí y de hecho lo vamos a dejar ahí para suprimir el anterior. Fíjense que he tomado de referencia el inicio de esta fase correctiva hasta el punto mínimo. Le vamos a darle un poquito más para que sea más conciso y ya nos ha recuperado el 50% de esta caída. Veremos si la zona de los 103,50, como hemos mencionado anteriormente, que bueno, nos ha ido recuperando y con rupturas y posteriores apoyos, pues no vuelve a generar el siguiente impulso bajista. Pero de momento veremos si se apoya en ese 50% y vuelve a recuperar a medida que también el dólar pues viene haciéndose fuerte con respecto al resto de divisas y también con respecto al mercado de materias primas. Euro-dólar, bueno, una situación muy similar.
y sobre todo la inversa con respecto al dólar americano. Fíjense que una fase correctiva muy fuerte, viene con 4 sesiones consecutivas buscando zona de 1,08, pero por el momento no ha podido conquistar ese nivel de resistencia. Es clave. Aquí ha testeado en 3 ocasiones, volvió a desplomarse, sobre todo ante ese dato de inflación que, bueno, que era pues, relativamente negativo para el mercado ante nuevas presiones inflacionistas, y después pues se producía, ¿no?, un rebote nuevamente por encima de 1,0750 con objetivo de 1,08. Así que seguimos manteniendo los objetivos del euro dólar intactos con ese nivel de resistencia y, por tanto, manteniendo la tendencia bajista que traen en los últimos meses. Por su parte, la libra esterlina está mucho más estancada, ¿vale? Es decir, seguimos teniendo nivel de resistencia en zona 1,28, 1,2750. Por la parte inferior, zona de 1,25, ¿de acuerdo? Ahora se mantiene ligeramente por encima de 1,26, así que por el momento aquí seguimos teniendo esta parte, ¿vale? Haciendo esos máximos decrecientes. Veremos si tiene algún impulso a zona de 1,2650. A partir de ahí, pues veremos si rompe este escenario, ¿vale? Aquí, pues bueno, vemos que la presión de la oferta también sigue bastante fuerte, así que por el momento bastante lateral y con más movimiento en el intradía, ¿vale? En gráficos diarios, pues vemos un poquito de mayor tranquilidad, pero tenemos más movimientos intradiarios dentro de este rango lateral. Y por último, bueno, pues un yen que sigue desinflándose con respecto al dólar. Fíjense que desde comienzos del mes de enero estábamos en 140 yenes y ahora mismo pues está en 149,50. Ha perdido en torno, vamos a marcarlo aquí para ser un poquito más claro, ha perdido en torno a un 6%, ¿de acuerdo? Llegando incluso a ser un 7% el pasado martes, así que por ahora viene a desinflarse un poquito, como es lógico, después de impulsos muy bruscos, ¿de acuerdo? Y, por tanto, aquí la zona de los 149,50, ¿vale?, aproximadamente, que son los mínimos del pasado jueves, pueden servirnos como soporte. A partir de ahí, si quiebra esa zona, pues puede acelerarse un poquito a zonas de 148 y descansar, o por el contrario, pues continuar, ¿no?, con esta V, ¿no?, de recuperación que trae en este caso pues el mercado del dólar frente a la divisa nipona. Cambiando de tercio, el oro. Bueno, pues el oro vuelve otra vez a incorporarse por encima de los $2.000 después de una caída muy brusca el pasado martes. Y, como es de esperar, bueno, pues sin ningún quiebre por debajo de zona de 1980, 4 sesiones consecutivas recuperando nuevamente esa zona de los $2.000. Por la parte superior, bueno, sigues teniendo máximos decrecientes, pero como nota positiva, insisto, esa recuperación de los 2.000 va a ser clave. Ahora veremos si recupera, ¿vale?, después de esta fase ligera, de este ligero pullback. Nos rompía, fíjense, con esta vela una violencia muy fuerte. Ahora mismo veremos si conquista esta zona. Si conquista esta zona, importante, porque eso nos puede abrir algún escenario otra vez a testear de los 2040 y los 2060 como niveles de resistencia. Por su parte, la plata, bueno, pues sí es verdad que rompía ligeramente la zona de los 23,50, que son los máximos del pasado mes de enero, pero fíjense aquí que vuelve a darse la vuelta en la jornada de hoy. Por tanto, bueno, pues continuidad a esta tendencia bajista, fase correctiva en la que trae. Y si tiramos un poquito, fíjense aquí esta línea, estamos en una zona muy clave, ¿vale?, muy importante. ¿De acuerdo? Fíjense todos los testeos, ruptura, posterior rebote, vuelve a recuperar, vuelve a caer. Por tanto, esa zona de 23,50 va a ser un escenario muy positivo de cara al posicionamiento alcista, ¿vale? Es decir, si quiebra esa zona con volumen y cierto interés, es probable que continúe la escalada a zonas de 24 y 24,50. Cambiando a materias primas, bueno, pues tenemos el Brent instaurado por encima de los 80, pero sin poder de momento romper zonas de 83,80 aproximadamente. Son máximos del pasado mes de enero, pero bueno, viene recuperando un poquito de terreno. Ahora es probable que venga a descansar a zona 82, 81,50 y, sobre todo, pues como venimos diciendo mucho, ¿no?, a lo largo de toda la trayectoria de este comienzo de 2024, mucha tensión a Oriente Medio, siguen las tensiones, sobre todo, pues bueno, con ese desplazamiento, ¿no?, de tropas tanto de Siria como también de Egipto, por todo el conflicto, ¿no?, que se tiene ahí en Israel. Después Arabia Saudí de por medio intentando mediar, ¿vale?, para que me puedan entender. Así que
estamos teniendo mucho revuelo y eso pues se está aprovechando en el mercado pues con cierta inestabilidad y volatilidad, ¿vale? Así que por ahora la clave va a ser el soporte de los $80 y en el caso del Texas pues viene recuperando un poquito más, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí nos ha consolidado la zona de los 76, el martes, miércoles volvió a retroceder y fíjense que jueves, viernes pues recuperaba, ¿de acuerdo?, esta zona importante de los 79, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a poner el crudo de Estados Unidos con vencimiento en abril, ¿vale? Que ahí vamos a tener un poquito más de referencias porque nos vencía, ¿vale?, el anterior futuro. Nos estaba trasladando, les estaba dando precios de junio, del vencimiento de junio y todavía, pues bueno, no hay esa necesidad. Así que vamos ahora a ver, fíjense aquí, ya tenemos un poquito, ya me cuadra un poquito más la situación de la referencia del vencimiento de abril y resistencia en zona de 78, 60, 70 y por ahora, pues los 75, 76 van a seguir siendo nivel de soporte. Por último, en cuanto a los activos que mencionamos, porque ahora voy a ver 2, 3 acciones interesantes, fíjense cómo sigue el Bitcoin, ¿no? Una recuperación muy importante, subiendo más de un 100% desde los mínimos cosechados el pasado mes de enero y ahora mismo pues intentando consolidar zona de $53.000. Está, nos vamos un segundo semanal, fíjense que está ya en niveles de diciembre del año 2021 y a partir de aquí mucha tensión, pero se podría abrir un escenario a zonas de 60.000 a 65.000. No obstante, insisto, precaución porque no es descartable que vuelva a testear o a retroceder a zonas de 50.000, 45.000. No obstante, los 53.000, 55.000 va a ser la clave y de hecho vamos a ponerlos por aquí, ¿vale? Va a ser el siguiente punto objetivo y a partir de ahí pues veremos cómo sigue trabajando, ¿no? En este caso el mercado de criptomonedas y acercándose sobre todo el famoso halving el próximo mes de abril. En cuanto a empresas, ya veíamos la semana pasada Nvidia, fíjense que, bueno, incluso me atrevería a decir que está muy sobrecomprada, veremos, como bien saben, esto no es ningún tipo de recomendación, al final cada uno tiene que saber gestionar su posicionamiento, pero me refiero que, bueno, fíjense que trae una subida prácticamente de un 50% desde el pasado 5 de enero. Es posible que pueda recoger, veamos mucha volatilidad, el miércoles presenta resultados, por tanto es predecible, ¿no?, ver pues posibles rupturas o retrocesos. Por tanto, el mercado de chips, veíamos la semana pasada cómo Nvidia volvía a hablar o a decir en pequeñas empresas donde está invirtiendo de inteligencia artificial. Yo aquí les traigo una que me ha gustado y que hemos analizado en algunas otras veces, en algún consultorio también lo he hecho, que era SoundHound. Tiene un posicionamiento aquí importante, subía la semana pasada en torno a un 70%, pero es una de las empresas que hay que tener un poquito en la recámara. Una penny stock, se mueve muchísimo, mucha precaución, pero fíjense cómo pues nos dejaba aquí un suelo importante en zona de 1,50, rebotaba, máximos decrecientes y de momento pues generaba ese impulso. Es una empresa para seguir, ¿vale? En estos niveles hay que tener mucha precaución porque es probable que tienda a corregir. Y otra era CleanSpark, que también he hablado mucho de ella, que va en base a movimiento del Bitcoin. Fíjense que toda la subida que ha generado el Bitcoin, esta es una empresa que viene subiendo desde enero más de un 170% y bueno, es por tener un poquito la situación o tenerlas de referencia, no es ningún momento para buscar posicionamientos porque, insisto, va muy vinculada al mercado de criptomonedas, la otra, SoundHound, va vinculada al mercado de inteligencia artificial y en el momento que se produzca alguna corrección, pues se pueden ver lastradas el posicionamiento. Simplemente se las dejo pues, para que vayan investigando empresas de inteligencia artificial que pueden dar que hablar, al igual que esta de minería del Bitcoin. Así que, como siempre les digo, si les gusta este tipo de análisis, les agradezco un like, les agradezco suscribirse al canal, recomendarlo y nada, como siempre les digo, es un placer estar por aquí, que tengan una feliz semana, gestionen muy bien el posicionamiento, que es clave, como siempre lo digo, y nada, que sean felices, les mando un enorme abrazo, nos vemos pronto, cuídense mucho.